Hay que saber leer entre líneas en materia política, porque si uno no lo hace, así queda desbordado por los acontecimientos. El presidente Álvaro Uribe Vélez, que es sin duda la figura política más apasionante de los tiempos que corresponden a mi generación, descubrió muy rápidamente de qué se trataba y para dónde iba aquello del marco para la paz, que aprobaron en el Congreso. Inclusive uno de los debates más sonoros se hizo en la tarde del día en que me habían puesto una bomba por oponerme al marco para la paz. Las FARC y los que estaban con las FARC, es decir, los que se estaban anticipando a estas conversaciones en La Habana, que ya se sostenían de espaldas al país entonces, ordenaron mi muerte para que no se oyeran mis palabras incómodas denunciando de qué se trataba. ¿Y de qué se trata? Se trata de un marco de impunidad. El presidente Uribe lo dijo desde el primer día. Este marco para la paz no es otra cosa que la garantía de la impunidad para las FARC. Y una paz honrosa, duradera, posible, no existe en medio de la impunidad de los delitos atroces, de los delitos de lesa humanidad. Se le vinieron encima, y se le vinieron encima con la acidez con las que tratan ahora los conversos, porque no hay nada peor que un converso, ni en política ni en nada. Los conversos santistas se le vinieron encima furiosamente diciendo que se estaba imaginando cosas, que nadie estaba pensando en la impunidad para los miembros de las FARC, que de dónde estaba sacando eso. El presidente Santos dio declaraciones diciendo que estaba muy lejos el presidente Uribe de la verdad. El mundo siguió su curso y después descubrimos aquello, el atentado en mi contra fue en mayo, el 15 de mayo, y vinimos a saber por el personajillo ese que anda por ahí serpenteando en este proceso de paz, que es Sergio Jaramillo. Descubrimos que desde febrero estaban en conversaciones en La Paz los equipos negociadores del gobierno, dizque dirigidos por el tal Sergio Jaramillo, hágame el favor, de espaldas al país, mintiéndole al país. ¿Y cuál era la base del proceso? La impunidad. Sobre eso, las declaraciones de los supuestos plenipotenciarios de las FARC han sido rotundas. Granda lo dijo: el que piense que vamos a dejar las armas para irnos para una cárcel, que se olvide de semejante pensamiento. Algo así. Bueno, pues ¿en qué van las cosas? Las cosas van en que el domingo pasado la señora María Isabel Rueda escribe un artículo diciendo cómo podía ella resolver sus conflictos interiores sobre la paz, diciendo que se la juega por la paz, hasta que descubrió lo que ella llama un parrafito. Aquí hizo carrera aquello del intelectual Fabio Echeverry Correa cuando habló del articulito que podía cambiar toda la Constitución de Colombia. Pues María Isabel Rueda también descubrió un parrafito. Y un parrafito en el fallo de la Corte Constitucional cuando dice: ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado colombiano, siempre y cuando dicha concesión se efectúe de conformidad con la Constitución política y los principios y normas de derecho internacional aceptados por Colombia. Entonces ese parrafito le permite decir a María Isabel: no, sí se puede amnistiar por delitos políticos, que es un descubrimiento algo tardío, doña María Isabel. Eso viene desde la Constitución de 1886. Usted se demoró un ratico en leerla. La concesión de amnistías y de indultos por delitos políticos es tan vieja como la Constitución del 86. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en todas las reformas a la Constitución del 86 siempre se dejaba una salvedad, salvo cuando se han cometido delitos atroces, en cuyo caso no es posible la amnistía y el indulto. Nos la arreglábamos de una manera o de otra, cada vez que hacíamos las repetidas tentativas de paz que aquí se cumplían en el país, para tratar de reincorporar a la vida civil a delincuentes que habían cometido toda clase de delitos atroces. El último ensayo se hizo con el M-19,
quien después de haber cometido las atrocidades que cometió, por ejemplo en el asalto al Palacio de Justicia y en otros casos que la memoria horrorizada de los colombianos no deja perder en el vacío, fue amnistiado e indultado, pasando por alto la comisión de esos delitos atroces y considerando que habían sido delitos conexos con los delitos políticos a los que se está haciendo siempre referencia, que son la rebelión, la sedición y la asonada. Pues María Isabel Rueda hace ese descubrimiento y se llena de alegría. Y dice, es que la Corte Constitucional lo advirtió. Leyó mal el parrafito, doña María Isabel. Dice que siempre y cuando se respete la Constitución colombiana y los tratados internacionales a los cuales Colombia está obligada, como al Tratado de Roma. Y en esos tratados internacionales está clarísimo que no se puede conceder amnistía o indulto por delitos de lesa humanidad. No se puede, doña María Isabel. Ni se puede con el expediente de muy baja calidad intelectual que usted propone, que es el de llamar esos delitos atroces de lesa humanidad conexos con los delitos políticos. No, en absoluto. Por ejemplo, un delito de reclutamiento de menores, un delito de siembra de minas antipersona para atacar a la población civil, un delito, una masacre contra la población civil cometida con armas no convencionales, no son delitos conexos con los delitos políticos. Ni la Corte Penal Internacional los va a tolerar, ni el Tratado de Roma los contempla como excepciones a la jurisdicción que ella asume sobre estos delitos atroces que no pueden o que no quieren ser juzgados dentro del país de que se trata. De manera que si a las FARC se les va a conceder amnistía o indulto siguiendo estos lineamientos de doña María Isabel, la Corte Penal Internacional queda con plena jurisdicción para conocer de estos delitos y para llamar a estos delincuentes a que rindan sus descargos y se presenten ante la jurisdicción de la Corte. Eso no tiene remedio. Pues doña María Isabel soltó la carga de profundidad y por ahí se vino el presidente Santos. Eso estaba convenido entre los dos, o directamente o a través de Germán Vargas Lleras, que es el enlace obvio entre ambos. Y entonces ahora sale con el cuento el presidente Santos de que los jueces no podrán ser obstáculos para la paz porque no condenarán a las FARC. De manera que las FARC serán perdonadas por llevarse miles de niños para la selva, por secuestrar miles de personas en condiciones inhumanas dentro de la selva, por asaltar centenas de pueblos colombianos con cilindros bomba y con otros artefactos no convencionales, por cometer masacres indiscriminadas contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario, por atacar ambulancias, por atacar a la población civil indiscriminadamente, todo lo que está prohibido en los tratados de Roma y lo que es jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Hay que salirle pues al paso a esto de una vez. El presidente Uribe se anticipó a lo que venía, y lo que venía fue este artículo de doña María Isabel del domingo y las declaraciones que acaba de hacer el presidente Santos, pidiéndole a los jueces que no estorben el proceso de paz, es decir, que le declaren plena impunidad a las FARC por los más atroces delitos que se han cometido nunca en la historia de Colombia. Y esa paz humillada, esa paz indecorosa, esa paz deshonrosa, jamás puede ser una paz digna ni una paz estable. Eso es lo que se ha cansado de decir el presidente Uribe, con cuyos planteamientos estamos otra vez absolutamente comprometidos y estamos perfectamente compenetrados con esa línea de pensar la vida colombiana. La impunidad es el precio de la paz, un precio deshonroso y un precio imposible de pagar a la luz del derecho internacional humanitario y de los tratados que conforman lo que se llama el bloque de constitucionalidad.